35 y 45 UTM, siempre RAI, remuneración anual y reajustada. Acá tiene hasta un tope de 7 UTM. Entre 45 y 900 UTM, acá puedo utilizar el tope de 9 UTM. Y si son más, la empresa paga más de 900 UTM en remuneración anual disponible reajustada, ¿cierto? El tope es el 1% del RAE. Y ahí el 1% de las remuneraciones anuales disponibles reajustadas. Siempre lo vemos como así. Claro, porque hay tramos, pues si la empresa paga menos no se aplica el 1. Nunca lo habíamos calculado porque la mayoría de las veces venía indicado en el ejercicio literal. ¿Sí? Pero ahora usted ya sabe cómo hacerlo, o sea, nos vamos al ejercicio de nuevo. Y acá tenemos 6 millones, y miren el tramo, o sea, yo por eso ya es marginal el reajuste. Miren el tramo, entre 45 y 900 UTM. Entre 45 y 900, ¿cuánto es el tope? 9. Entre 45 y 900, y aquí nos da 98. ¿Eso es más que 45? Sí. Sí. ¿Y menor que 900? Sí. Mucho menor. ¿Y si yo reajustara las remuneraciones, me daría mayor de 900? No, el reajuste no va a ser mayor que el base. ¿Cierto? Entonces aquí inverosímil el reajuste. Lo que tenemos es que el tope de beneficio como crédito son 9 UTM. Entonces, ¿qué es lo que hace usted? Dice, el tope en pesos, ¿cuánto yo puedo utilizar como crédito por concepto de gasto de capacitación contra el impuesto de primera categoría? Es 550 lucas. 9 UTM por el valor del UTM. ¿Cierto? Ese es el tope que yo puedo utilizar como crédito. ¿Y cuánto gasté en gasto de capacitación? Acá está. Gasto de capacitación usted gastó 680. De arriba, 680. ¿Cuándo pagó esta cuestión? Octubre, lo actualiza. Entonces, ¿cuánto gastaste tú? 690. ¿Cuánto puedes utilizar de crédito? ¿El gasto o el tope? Si hablamos de tope, siempre cuando hablamos de tope va a ser el menor. El menor entre el concepto y el tope. ¿Cierto? Si el gasto fue de 690 y el tope que yo puedo utilizar como crédito es 500, ¿cuánto puedo utilizar de crédito? 550. Los 500. Y la diferencia de lo que no puedo utilizar como crédito y el gasto es un gasto aceptado. Entonces, ¿qué se hace en renta líquida? ¿Qué se hace en renta líquida? Aquí no hay solo un camino, ¿eh? O sea, yo hago el camino siempre tratando de hacer las cuestiones de valores enteros, pero el que es más probable lo hace por ajuste, ¿no? El gasto de capacitación estaba en activo, en pasivo, en pérdida, en ganancia. ¿Dónde estaba el gasto de capacitación? Pérdida, estaba en gastos generales. La nota me decía, gastos generales hay, gasto de capacitación. Entonces estaba en pérdida. Dentro de esas pérdidas hay un gasto de capacitación de 600 lucas, 500 y algo. Esas 600 lucas, ¿cuánto puede ser crédito? 500. Entonces la ley dice, si tú tienes un gasto y de ese gasto tú puedes utilizarlo como crédito, o lo utilizas como crédito o lo utilizas como gasto. Pero no lo utilizas como gasto y como crédito. O sea, no es se dice la ley. O es gasto o es crédito. Tú decides. Entonces a la empresa, esta cuestión les conviene algunas veces que sea crédito. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Yo por un lado digo ya, el gasto lo saco todo. O sea, el gasto que está en pérdida, chao, para afuera reajustado. Lo agregué. Nunca estuvo en pérdida. Lo agrego. ¿Cierto? Lo saco de pérdida. Y después lo único que deduzco es el gasto que efectivamente era gasto. Porque la otra diferencia es crédito. Y al ser, eso es solamente cuando se ocupa el crédito. ¿Cierto? Y el crédito vendría siendo una cuenta de pérdida, ¿o no? ¿Dónde se clasificaría el crédito como tal? Si yo tengo el derecho de rebajar ese valor contra el impuesto. El derecho activo. ¿Cierto? Entonces, al ser un activo, para el otro lado, o sea, si miramos acá, hacemos un spoiler, capital propio tiene que estar acá. Valor tributario tiene que estar el crédito ahí. Porque es un activo. Entonces tiene que estar formando parte del capital propio. Pero no nos saltemos tanto. ¿Se entendió entonces el tema del gasto de capacitación? Que no es a rajatabla aplicar un 1%, sino que depende de las remuneraciones que haya pagado la empresa. ¿Ya? Si son mayores de 35, aplica el crédito. Si es menor de 35, tiene crédito, aunque se gaste 5 millones de pesos en capacitaciones, si paga menos de 35 UTM, no tiene derecho a crédito. ¿Ya? Tendría que hacer el agregado por todo el... Es que en esencia es un gasto aceptado, ¿no? Sí.
Entonces no se aplica nada. Porque es necesario para fomentar la productividad, el buen ambiente laboral, el crecimiento cognitivo de la empresa y todos los parabienes que tiene el tema de la capacitación. ¿Ya? ¿Se entendió el recordatorio de los gastos de capacitación? ¿Sí? Dicho eso, deducciones clásicas, corrección monetaria del capital propio. ¿Por qué? Porque la deuda de la empresa aumenta y al aumentar pierde esa plata. Después se deduce la depreciación tributaria, toda vez que la depreciación es un gasto aceptado, no contabilizado. Y está bien que no esté contabilizado, porque la contabilización sigue sus propias reglas. Y los dividendos. ¿Por qué se deducen los dividendos? Porque tributan en la empresa madre, aquella en la empresa en que los origina, no en la empresa hija. ¿Cierto? El ejemplo que yo decía con usted. Si Janet gana 2,5 millones y le da plata a su hijo, ¿los tributa a su hijo? ¿La mesada? No. Porque ¿quién generó la plata? Janet. La empresa matriz, la empresa donde se origina la renta. Ahí ustedes calculan el impuesto, perdón, la renta líquida y el impuesto. Una de las cuestiones que estamos dejando fuera y que viene en la prueba en todo caso como pregunta para que lo recuerden es el 14E, el beneficio de la reinversión de utilidades. Les tengo una preguntita de ese tema, que el día sábado yo creo que la podríamos ver. Solo pregunta. Es una pregunta de ese tema. Y el examen pide que usted lo calcule. ¿Ah? ¿Cómo? ¿Cómo se calcula? No, viene como ejercicio. Ya, pasamos de la RLI, pasamos al capital propio y aquí novedades. Miren, yo pinté en amarillito, color piel ahí, la multa fiscal. Y después acá también otra cuestión, en color piel, los proveedores. ¿Y cuánto es el valor de los proveedores en el balance? ¿Y por qué acá tenemos 2.100.000? Eso, porque le restamos la multa fiscal. ¿Por qué? Porque no está pagada. Entonces, como no está pagada, esa multa fiscal está en pasivo. Y al ser el gasto no aceptado, el pasivo es exigible, es lo mismo que el PIB. O sea, el impuesto a la renta se agrega y la provisión no se puede descontar del capital, porque la plata ahí está. O sea, nunca salió la plata, ¿no? Forma parte del capital. ¿Cuál es la definición de capital propio tributario? Es la renta que tiene una empresa disponible, ¿cierto? Para los retiros o para la reinversión. Entonces, si la multa fiscal no salió, ¿tenemos que restar la multa fiscal del CPT? No. No la pagamos. Porque la plata nunca salió. ¿Ya? ¿Qué se hace acá? Esta no es la misma forma, tal vez, ¿cierto? Yo puedo entender que el profe Christopher tiene una forma tal vez más directa, más simple, más sutil, más propia, servicio puesto interno. Yo lo que siempre hago es, toda la partida, sea tributaria o no sea tributaria, el valor que está en el balance lo saco. Porque el PPM es tributario. Pero yo siempre saco las cuestiones del balance. O sea, teníamos la mercadería en el balance, 10 millones, lo saqué. ¿La empresa tiene mercadería en realidad o no tiene? Sí. Tiene, pero no a valor contable, sino a valor tributario. Entonces la mercadería la saco. Saco el PPM, yo sé que tiene, pero lo saco completo. Tiene retiros y los retiros solo los saco. Porque los retiros, ¿es plata disponible que tiene la empresa? No, si son retiros, o sea, es plata que se fue. Es plata que no está. Entonces no está disponible, no puede estar formando parte del capital propio. Si el capital propio es lo que yo tengo disponible para retirar. Y si yo ya retiré, ¿esa plata está disponible? No puede estar en el capital propio. Entonces solo disminuyo los retiros, a valor financiero los saco, después repongo acá los retiros. Si se dan cuenta hay un espacio, entonces nunca repuse los retiros. Porque no tienen que estar en el capital. Es por esa razón que después en el RAI se agregan, porque nunca están en el capital. Entonces acá usted repone la mercadería, repone el PPM, repone las máquinas y considera el crédito de gasto de capacitación, que es crédito, lo que sería activo propiamente tal. Y entre lo que es activo y lo que es gasto que estaría ahí está el gasto completo. Pero una parte es crédito que lo puedo utilizar para rebajar al tiro el impuesto y otra parte es gasto que me permite rebajar la base del impuesto. En esencia, ambos son créditos. Este es crédito contra la base, porque me permite rebajar la base, y este es crédito directo, porque me permite rebajar el impuesto. ¿Sí o no? Y acá yo, después de determinar el capital efectivo o activo limpiecito, ¿cierto? Porque limpié aquí solamente lo activo, nada más. No toqué nada más que el activo, y sin depreciación acumulada, nada, porque en el balance no estaba. Resto los pasivos exigibles.
Y dentro de los pasivos exigibles teníamos dos más. Pues entonces, ¿dónde es más lógico que esté la multa fiscal devengada? ¿En el IVA o en los proveedores? En los proveedores. Entonces ahí decimos, si la multa fiscal la agrego pero no está pagada, la plata no salió, la plata sigue en la empresa, no la puedo descontar. Entonces los pasivos que eran de 2,4 millones los resto por vivos. Y el IVA de débito fiscal por el valor que corresponde, porque esa deuda con el fisco. Y ahí determino un capital propio 89 pagos. Ese capital propio siempre tiene que estar explicado con la razonabilidad, siempre. Siempre, siempre. ¿Y cómo se explica? Se explica porque en el dato nos decía de Perogrullo que el capital propio era 30 millones. ¿Cierto? Entonces, el reajuste del capital propio, 3 millones, que era el mismo reajuste de la razonabilidad, es el mismo que se deduce en la renta líquida. Porque lo que se corrige es el CPI, no el capital pagado. ¿Ya? Con cuánto yo partí. ¿Con cuánto partí este año? Con 30 millones. Después de que reajusto el capital, yo digo, ese capital me ayudó a generar alguna utilidad o alguna pérdida. Entonces lo primero que hago, coloco aquí la utilidad propia. ¿Cuánto gané yo? 7 pagos. ¿Cuánto gané de afuera? Porque esa plata está disponible también. La plata que yo veo afuera está. Profe, pero aquí usted no la ajustó. Cuando nosotros contabilizamos los dividendos, ¿cómo se contabilizan los dividendos? Banco contra dividendo, ingreso, ¿cierto? Y en el activo, ¿movimos acá nosotros el banco? No. Entonces el banco, si tenía 10 millones y están los dividendos, no lo movimos, o sea, siguen estando ahí. Ahí está. Pero aquí los tenemos que agregar en forma directa, los retiros, perdón, la utilidad ajena, porque esa plata que me llegó yo tengo disponible. Y le saco los retiros porque esa plata no la tengo, y los gastos rechazados tienen que estar pagados. ¿Y pagamos la multa? No, entonces no la puedo descontar. Y ahí el capital propio me cuadra, pero al callo con la razonabilidad. De esa última manera usted entonces calcula el RAI. Yo le pongo esa F, ¿qué significa esa F ahí? Final, ¿cierto? Renta afecta impuesto global complementario o adicional. ¿De qué depende eso? ¿Cómo? ¿De qué depende si es que se aplica global o adicional? Más de dónde provengan de dónde provienen, pues si son extranjeras o son eso, ¿no? Sí, del domicilio de la persona. Decimos nosotros capital propio, entonces al cierre lo tenemos ahí, razonabilidad lo tenemos ahí. De donde usted quiera tomarlo, debería hacer lo mismo. ¿Cierto? Misma situación que tiene que hacer en la prueba del examen. O sea, donde usted quiera tomarlo, tiene que ser lo mismo. Al RAI, ¿por qué le agregamos los retiros? ¿Por qué se agregan? Porque en el CPT se descuentan con ambas partes. Aquí lo resté está en negativo y aquí lo resté está en negativo. Entonces en el CPT nunca están los retiros. Y obviamente en el CPT no tiene que estar. Porque ¿qué es el CPT? La renta disponible. ¿Y los retiros están disponibles? No, entonces no están. Pero los retiros formaron parte de la renta que se generó. Claro, por algo retiraste, porque hubo renta. Entonces tú dices, terminaste con un capital, le agregas el retiro para determinar tu renta total, y a esa renta total le resta el capital únicamente pagado para determinar ese delta. Y eso yo lo entendí de otra manera, porque siempre habíamos descontado el capital inicial reajustado. No, porque el capital inicial, ¿qué es el capital inicial? Es el capital pagado más las pérdidas o ganancias que ya he tenido en años anteriores. Y lo que yo tengo que restar en el RAIF es solo el capital pagado. ¿Y ese monto es el que viene del prebalance? Ese monto es el que está en el balance. O sea, los 24 millones, acá lo tengo calculado. Ahí hay un cuadrito de correcciones monetarias. Ustedes colocan el concepto, el monto, el mes, el IPC, el reajuste y el reajustado. ¿Y el capital pagado en el balance de cuánto era? 24.500. Lo reajustamos en forma anual y ahí tenemos el capital reajustado. Ese capital reajustado por fórmula, porque esta fórmula es compartida, al RAI siempre se le resta el capital. Y acá el capital inicial dice 30 y reajustado tiene otro. Claro, porque este es el inicial. Con esto parte la empresa. Y con esto partió este año, pero la empresa partió el año pasado. Entonces el año pasado generó una utilidad o pérdida. No entiendo, profesor. Se lo juro que siempre habíamos ocupado el mismo monto de porque siempre hayan visto ejercicios de un año, ¿no? Puede ser. Eso.
O sea, me acuerdo que una vez que hicimos de 2 años tuvimos que reajustar el capital al 30 de diciembre y después volverlo a reajustar. Eso no. Claro, pero acá, ¿qué es el capital propio inicial? El capital propio inicial es con lo que estoy partiendo en un año. Y en este año yo estoy partiendo con el capital que me enteraron los socios, más lo que generé el año pasado. Sí, eso da los 30 millones. Eso. Y el año pasado yo cuánto tenía en RAI? 25 5.500.000. Ya, pero por ejemplo aquí este capital inicial, el del 1 o el del 31 de diciembre del año 2021. Exacto. Ya, entonces el que yo en el RAI voy a reajustar el aportado. Claro. Ah, ya. Siempre, o sea, si ustedes buscan los formatos del servicio puesto interno, dice el capital, el aportado. Ya. El aportado. Ya, perfecto. Que no es lo mismo que el RAI capital trabajo inicial. con el aportado, en el inicial con el que venga, que a veces coincide si el ejercicio es del mismo año. El de un año sí. Ya, perfecto. Y acá en el RAI, si yo tuviera, aparte de haber rebajado el capital aportado, me acuerdo de haber rebajado el impuesto, ¿En el RAI? el impuesto, sí, haber rebajado el impuesto de primera categoría pagado. ¿En el RAI? Sí. Sí, porque eso se descuenta acá en la razonabilidad. Gasto rechazado del pagado acá, pero no en el RAI. Lo voy a buscar. No, porque si usted lo descuenta en el RAI, lo está descontando con veces. Si acá ya lo tiene descontado. Si lo tiene que descontar en la razonabilidad y lo vuelve a descontar en el RAI, lo está disminuyendo dos veces. Si ya aquí, en este valor, CPT al cierre ya está descontado. No, es que en este caso no está pagado. Pero Si nosotros tuviéramos impuesto a la renta pagado, o impuesto al artículo 21 pagado, o multas fiscales pagadas, lo hubiésemos restado acá. Y el capital hubiese sido mayor o menor. Menor. Entonces, al tener un capital menor, yo no puedo volver a restarle esos valores acá. De hecho, la fórmula del RAI, lo único distinto que acá no se expone, parte con el capital propio tributario, se le agregan los retiros, y acá se le resta el REX positivo y se le suma el REX negativo. Yo no sé si ustedes han visto ejercicios de ese tipo. El REX, sí, en la razonabilidad, sí. En la razonabilidad, pero siempre y cuando esté pagado y por eso la multa en este caso no estaba hablando. Ya, entonces en la razonabilidad y en el RAI tal cual, reajuste solo. Claro, porque si nosotros la restamos acá y yo parto con mi RAI de base de ese valor que ya le estoy restando el tema y lo vuelvo a restar, lo duplico. Ya. ¿Vale? Diferencia del RAI con la RLI, siempre se explica esta cuestión, siempre. En este caso, ¿cómo se explica? Con el artículo 33 o 39, que son la utilidad de agente. ¿Por qué? Porque el RAI tiene la renta que viene de otras empresas. El RAI tiene ese valor, pero la utilidad no. ¿Por qué? Porque la utilidad me dice, si la renta viene de otra empresa, descuéntame. Porque no tienen que tributar acá. ¿Dónde tributan? En la empresa matriz. Allá afuera. Pero el RAI, ese 1,5 millones que está ahí, el RAI sí lo tiene, porque ese 1,5 millones es renta disponible. Sí. ¿Tiene que tributar? Claro que sí. Después me dice la multa fiscal, pero siempre cuando esté pagada. Entonces en este caso no tenemos diferencia porque no la restamos acá. Y el RAI anterior reajustado. Entonces aquí abajito yo les pongo la explicación. ¿Cuánto es el RAI actualizado? Los 15. Era ese valor que está acá arriba. Los 15. ¿Cuánto es la utilidad? 7. ¿Cuánto es tu diferencia? 7. Y esos 7 se explica por el RAI actualizado y por la utilidad. Ese RAI era el que venía en los 5 millones y algo. Los 5.500.000 reajustados. Reajustado al 31. Al 31 dice. Entonces lo que hacemos acá finalmente es determinar la situación de la empresa y esto quedó pero para después, ¿no? Ya la clase terminó. Situación de la empresa, el impuesto, obviamente usted al impuesto le resta los PPM, le resta el crédito y este crédito ¿tiene derecho a devolución o no tiene derecho a devolución? El tema de los gastos de capacitación. Sí. ¿Sí? ¿Seguros? No. O sea, supongamos que el impuesto era de 1.000 pesos y no tengo PPM, o sea, tengo que pagar 1.000 pesos y no tengo PPM y los gastos de capacitación son 500 lucas. ¿Esa plata la puedo solicitar como devolución? No. ¿Sí? ¿O no? Yo digo que sí. ¿Qué nada más? Yo creo que sí. El PPM me lo devuelve.
Ah, sí. Entonces, con seguridad. El Ignacio me dijo. Claro que lo dice una Mi ley. hijo sabía. Dice una ley 502. Se fue procreado, Sale pero textual. para qué, para también no dice. Chiquillos, lo único que nos quedó para la próxima clase, y ahí ustedes lo pueden estudiar, es el retre. Aquí, en este retre, hay 6 pasos siempre. Ahí están tipificados los 6 pasos. ¿Cuántos pasos hay para hacer registro empresarial? Siempre 6, no hay más. O sea, la idea es que ustedes recuerden, o vayan a buscar el cuaderno cuáles son esos 6 pasos. Y otro tema, chiquillos, es que en el ABA yo les dejé un ejercicio integral, que es de contabilidad.